¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días a todos. Me presento, yo soy el doctor Juan Carlos Iglesias Castillo, actualmente jefe de pediatría del Hospital Regional Universitario y pediatra, intensivista pediatra y intensivista cardiovascular pediatra. El día de hoy les daré una charla, más que charla o clase, porque estos temas de COVID han sido, qué cantidad de webinars no hay al día de esto, ¿no? Qué cantidad de artículos no se sacan de esto. Quiero darles la experiencia a un resumen de por qué el COVID se vuelve en cierta forma diferente en el espectro pediátrico. ¿Qué esperamos en el niño? ¿Por qué no es como se está presentando o como se presenta en el adulto de datos puramente pulmonares? ¿Qué es lo que pasa? Pues bueno, perdón por no haber traducido esta diapositiva, pero las tres frases que ven en la parte inferior son frases que me gustó mucho porque la Asociación Europea de Cuidados Intensivos lanzó como un eslogan al principio de esta pandemia y era: muévete rápido, acepta que no conocemos y acepta los errores. Y es que realmente esta enfermedad nos ha venido a poner en cuestionamiento y en reto a toda la comunidad médica, ya que no tenemos todavía el panorama completo desde el inicio, la fisiopatología, las secuelas, la prevención y el tratamiento adecuado para intentar disminuir el número de casos. Tan es así que hoy en día, en enero 2021, el mundo se encuentra en una segunda oleada que está siendo, de cierta forma, un poco más agresiva y con una variante de virus diferente. Entonces, día con día hemos ido aprendiendo en qué pasa. Y todavía en el terreno los pediátricos más. Un ejemplo que les quería dar es este: si uno se mete a PubMed y busca SARS-CoV-2, en una, cerrando la fecha de booster que era del 2020 a 2021, encontramos una cantidad de artículos de 53,899. Considerando que a veces la base de datos de PubMed podría eliminar algunos, pero como ustedes ven, el número es bastante considerable y al día tenemos reporte de casos, nuevos ensayos, cortes pequeñas, nuevos acontecimientos fisiopatológicos que nos han ido dando luz poco a poco en este terreno. Una de las cosas principales que no voy a ahondar en esta plática, ya que se dará o se dio en charlas previas o posteriores, será: ¿cuál es el equipo de bioseguridad indispensable? En este caso y en mi charla, más que decir cuál es, les quiero decir que es indispensable el tenerlo y antes de atender a un paciente, el portarlo de forma adecuada. Estas son unas representaciones esquemáticas de cuál sería el equipo de protección ideal dependiendo de las zonas en las cuales estemos desempeñando nuestro trabajo. Pues bueno, tenemos que adaptarnos a lo que, desgraciadamente, a lo que nuestros ambientes laborales nos pueden dar, pero es muy importante protegernos antes de entrar a atender a uno de estos pacientes. ¿Qué les puedo decir, no? Equipo ideal de protección ante condiciones infectocontagiosas que, bueno, está de más decir que no tenemos. ¿Qué es lo que pasa en el mundo? Esta diapositiva es de marzo del 2020, donde se pensaba que el paciente pediátrico en especial no iba a ser tan afectado. Y es que si ustedes ven Italia, que si recuerdan y se van atrás, fue uno de los países más afectados y donde mayor reto a la salud pública puso esta pandemia. Pero vean esta estadística: del total hasta marzo del 2020 de casos, solo 1.2% estaban en los pacientes entre 0 a 18 años y no había muertes. De ahí, ¿no?, que esto, comparándolo con la base de datos china, decíamos, bueno, pues por alguna causa todavía no conocida, al paciente pediátrico no le va a dar o no le da. Pero desde que llegó a Latinoamérica hemos visto un cambio en la presencia de casos en niños y aproximadamente en mayo del 2020, Reino Unido dio el primer aviso sobre un síndrome característico identificado como una inflamación sistémica global posterior a determinar positividad para COVID-19.
Este síndrome, que es el síndrome inflamatorio multisistémico asociado a COVID, es el principal síndrome que nos ha puesto en jaque a nosotros en pediatría y que de agosto hacia acá se ha venido una ola muy importante y es como nosotros estamos viendo a los niños, no en mayor cantidad, sino los casos más graves aquí encajan en este síndrome y lo vamos a desglosar más adelante. Esta tabla es nada más para ejemplificar cómo el número de casos hasta abril de 2020, pues seguía aumentando, pero todavía no era significativo. ¿Y qué hay de los síntomas? Realmente nosotros podemos sospechar en el niño que los síntomas van a ser muy similares a los del adulto, o sea, pensar que tos, fiebre y edema faríngeo es lo único que se van a presentar. Hasta estas fechas decíamos que sí, que era lo principal, pero aquí tenemos una serie de datos que de forma específica a nosotros en nuestra región, o sea, aquí en Occidente, en Colima, han venido a dar un reto mayúsculo, ya que muchos de estos datos, como la diarrea, la fatiga, el vómito y el dolor abdominal, se han entrelazado o solapado con otra patología viral que es el dengue. Entonces, ha sido todo un reto porque cuando llega un paciente febril con dolor abdominal al área de urgencias dentro de la edad pediátrica, el diferenciar entre un COVID y un dengue es sumamente complejo, ya que si nosotros tuviéramos en este niño o en dos niños diferentes de características similares la máxima expresión inflamatoria provocada por COVID o por dengue, los cuadros clínicos y laboratoriales y sobre todo la activación endotelial sería muy similar. Tendríamos incremento de dímero D, disminución de plaquetas, fiebre, dolor abdominal, datos que realmente se vuelven inespecíficos. Y todavía aunado a este reto, son los reportes que ha habido a nivel mundial de que las pruebas para COVID pueden dar falsos positivos, falsos positivos al un paciente de ser portador de dengue. Entonces, podemos tener resultados cruzados. En nuestra experiencia aquí en el hospital regional, hemos tenido 6 casos donde los pacientes han sido portadores de ambas patologías y pacientes que nosotros de forma clásica diríamos, este es un dengue, resulta que es un coronavirus. Es por eso que se han tenido que implementar estrategias especiales para que ante esta poca elucidación de qué cuadro es el que está presentando el paciente, tengamos que contener de forma inicial al paciente y dar un abordaje inicial. Este ha sido el reto mayúsculo para nosotros y para todas las zonas de América y de África y Asia que son endémicas de dengue. ¿Qué es lo que vamos a ver o cuál es la máxima expresión del coronavirus en el paciente pediátrico? Sí, vamos a tener daño pulmonar, pero este no es lo característico que se está presentando, aunque ha habido reportes de pacientes pediátricos con un SDRA muy importante y que han requerido terapia de reemplazo orgánico tipo ECMO. Pero lo que vamos a ver en los pacientes es un daño multiorgánico que va desde la parte neurológica, renal, hepática, gastrointestinal, activación del endotelio con presencia de tromboembolismos, parte de afección cardíaca, endocrino es muy importante, y dermatológico. Entonces, este síndrome de inflamación sistémica nos va a dar una serie de presentaciones adicionales en el niño que nos van a llevar a este síndrome que desde hace un año, bueno, el año pasado se determinó como PIMS. Y este paciente es el que realmente va a ser el reto para nosotros en pediatría, ya que de forma ideal el abordaje tendría que ser multidisciplinario, ingresando al equipo de forma inicial la parte de pediatría que lo detecte, pero además tendríamos que tener dentro de nuestro equipo un reumatólogo, un infectólogo, un inmunólogo, un cardiólogo y nosotros como terapia intensiva. Ese es el equipo ideal que se debería de tener para tratar a estos niños con inflamación multisistémica asociada a COVID. Un poco limitado de recursos en nuestra región, recurso humano, lo hablo en cuanto a subespecialidades de pediatría, por lo cual hemos tenido que solventar algunas subespecialidades nosotros y tener que dar un manejo, aunque no integral, pero sí óptimo a estos pacientes. ¿Qué es lo que vamos a tener en el coronavirus? Bueno, ya sabemos que mucho está dado por el receptor
de angiotensina tipo 2, que es el que va a permitir la entrada del virus a la célula, y estos receptores están presentes en el sistema cardiopulmonar, en el sistema cardiovascular, en pulmón, riñón, hígado, tubo digestivo, sistema nervioso central y testículos. Una vez que el virus entra, se va a ver beneficiado por la entrada también a partir de la enzima dipeptidilpeptidasa 4, que es un receptor se vio de primera instancia en los datos de otro coronavirus que fue el MERS-CoV-2, que esto fue a partir ahí de los 2000, ¿no? Y esto fue en la parte de Asia. Y que se ha visto que este receptor ayuda también a la entrada del virus dentro de la célula y que es el que se ha visto que está en mayor cantidad en los pacientes que presentan obesidad o diabetes mellitus, además de que favorece la inflamación y activa la linfocitos e interleucinas. Entonces ahí tenemos dos vías de entrada del virus a la célula. Una vez que el virus entra, empieza a dar una serie de mecanismos intracelulares que lo que nos va a llevar es a la presencia de activación de receptores tipo TOL, que a fin de cuentas lo que nos va a traer es una apoptosis o algo similar a una muerte celular programada, y esto nos va a llevar a fin de cuentas a la presencia de inflamación. Todos estos datos habían sido estudiados de primera instancia en el pulmón, ya que en la membrana alveolo capilar, cuando se presenta esta activación celular, la membrana de los vasos que rodean al alveolo se abre y empieza a haber fuga de citocinas proinflamatorias a la parte pulmonar. Pero este tipo de pulmón se torna un poco diferente a lo que vemos en el paciente con una neumonía o con otro proceso que nos condiciona en SDRA, ya que realmente la distensibilidad pulmonar no se ve afectada, porque no es un proceso intersticial, ¿ok? Entonces, de aquí va a venir toda la noción de la hipoxia feliz. Pero realmente nosotros los niños hemos visto esta hipoxia feliz, pues es muy poco el porcentaje de niños que lo presentan y nosotros nos hemos visto más, nos enfrentamos más a la parte de la inflamación sistémica. ¿Y qué es lo que va a dar la inflamación sistémica? Las citocinas proinflamatorias. Este patrón citocinémico exagerado que va a montar el organismo, en el cual el primer efector va a ser la interleucina 1. Esa interleucina 1 lo que va a hacer es que va a activar una serie de células, entre ellas los macrófagos, las células dendríticas y los T ayudadores, que van a su vez a liberar mayor cantidad de enzimas proinflamatorias, y que en el paciente adulto se ha visto que el primer sitio de daño va a ser el pulmón. Pero para que este daño nos empiece a afectar, vamos a tener que ir disminuyendo nuestra capacidad funcional residual pulmonar hasta el momento donde la saturación no nos permite mantener la cantidad de oxígeno necesaria para que el organismo cumpla sus funciones vitales. Ahora, ¿qué pasa con el niño? ¿El niño va a tener esta presentación pulmonar grave? En la mayoría de los casos no. En la mayoría de los casos van a ser cuadros febriles citocinémicos autolimitados, pero un pequeño espectro descrito entre 3 a 5% van a presentar esta variedad exagerada de citocinas. ¿Y qué pasa cuando tenemos esta presentación exagerada de citocinas? Pues bueno, esta parte que se vuelve fundamental, que es el endotelio, va a empezar a liberar otros factores que a fin de cuentas lo que van a conllevar en el organismo es inflamación. Y si la inflamación se perpetúa, vamos a tener permeabilidad vascular y fuga capilar. Ahora bien, si ustedes recuerdan que les dije que el dengue y el COVID se entrelazan, ¿cuántos de ustedes no han estado ante pacientes de dengue que en su día 6 a 8 evolución tienen trombocitopenia y tienen fuga capilar? Están edematizados, creo que la mayoría de nosotros. Este punto también se da en el coronavirus. Y todo esto, ¿por qué está dado? Por el patrón citocinémico que provoca estos dos virus, además de algunos otros, pero en específico y actualmente con esta contingencia, estos dos virus han mostrado que las citocinas que monta el organismo en algunos pacientes son muy importantes, y esto es realmente lo que nos va a dar el daño, ya que estas citocinas van a activar a otra clase de linfocitos que a su vez se activan entre sí y a fin de cuentas producen mayor liberación de citocinas.
Esta curva, que creo que muchos de ustedes ya han de haber visto, se vuelve muy importante, ya que nosotros vamos o podemos, con base en los días de evolución, intentar ver en qué fase de la enfermedad o evolución natural de la enfermedad va nuestro paciente. Esta parte es muy importante entenderla, ya que toda la parte de las pruebas para detección de COVID tienen que ir basadas en esta evolución. Les voy a poner un ejemplo. Si nosotros tuviéramos un paciente de 6 años que tuviera el antecedente, que estuvo en contacto, o sus papás, o en estas fiestas decembrinas, con un paciente positivo, empezaría con los cuadros prodrómicos, la parte de replicación viral, y esta parte de replicación viral es donde idealmente vamos a tener la parte de la positividad en el hisopado nasal. Recordando que el hisopado nasal tiene una sensibilidad únicamente del 60% y es dependiente de la forma y del mecanismo o de la técnica en que se tome. Pero, ¿qué va a pasar conforme esta replicación viral vaya aumentando? Bueno, podemos tener dos casos. El caso leve, donde el organismo pueda detener la replicación viral y al momento de detener la replicación viral, toda la parte de la inmunidad celular innata se echa a andar y se empieza a presentar la producción de inmunoglobulinas. La inmunoglobulina M, que es en la fase aguda, y la inmunoglobulina A, que es en la fase ya de memoria. Pero aquí hay que tener en cuenta que si nosotros pensamos que el tener solamente inmunoglobulina G o inmunoglobulina M nos van a decir si un paciente es replicador o no, hay que olvidar esa noción, ya que nosotros podemos ser IgG e IgM positivos, pero ya no está replicando el virus. Entonces, se vuelve todo un reto porque ¿cuántos de nuestros pacientes podemos agarrar en esta parte más alta de esta campana de Gauss, donde realmente son replicadores positivos? Y es que la mayoría de los casos pediátricos van a ser casos leves o moderados. De ahí que el paciente pediátrico a nivel mundial ha sido el transmisor o el vector en los clústeres familiares hacia las personas que están en riesgo, personas con crónico-degenerativas o la presencia de mayores de edad. Un pequeño porcentaje de los pacientes pediátricos van a presentar casos severos y en estos casos severos la replicación viral va a ser mucho más prolongada. Entonces, si nosotros entendemos bien qué fase de replicación o cómo se da esta respuesta, podríamos acoplar de forma adecuada en qué momento tomar un hisopado, una muestra de antígeno o una muestra de inmunoglobulinas, ya sea rápida o la gama de muestras que ya hay a nivel mundial, que no voy a ahondar en eso porque cada una tiene sus asegúnes y sus fortalezas. A fin de cuentas, ¿qué es lo que estamos viendo en el coronavirus en los casos graves? Lo que estamos viendo es una respuesta procitocinémica muy intensa que nos va a llevar a la liberación de factores inflamatorios que en primera instancia nos van a dar datos generales como puede ser fiebre, fatiga, dolor de cabeza, artralgias, náusea y vómito. Pero ojo, estas tormentas de citocinas pueden estar provocadas por los dos, tanto por el dengue como por el coronavirus. Lo que yo les decía que se vuelve un reto para nosotros en zonas endémicas de dengue. ¿Qué es lo que nos va a llevar esto? Esto nos va a llevar a una afección cardiovascular que va a provocar hipotensión porque la vasculatura sistémica se vasodilata y esto empieza a repercutir en toda la entrega de oxígeno y nutrientes a la célula, lo cual nos puede llevar a un estado de débito negativo de oxígeno, un estado de choque. Muy importante la determinación que de forma sistémica se tendría que hacer de estos dos factores o biomarcadores de inflamación, la ferritina y la proteína C reactiva, ya que se ha visto que tanto la ferritina como la proteína C reactiva pueden ser muy sensibles y específicas, ojo, de enfermedad, de afección por enfermedades virales, a diferencia de lo que podría ser la procalcitonina, que es un biomarcador más orientativo de algo bacteriano. Entonces,
¿Por qué tenemos que, o por qué se tendría que medir esta respuesta de PCR y ferritina? Porque conforme el organismo empieza a montar esta respuesta proinflamatoria, como parte de respuesta a las mismas citocinas, vamos a tener un incremento en estos biomarcadores. Y estos biomarcadores son los que realmente nos van a llevar al establecimiento de las pocas terapéuticas que actualmente están sustentadas o avaladas para el tratamiento de los estados hipercitocinémicos. Ojo, el coronavirus, hablo en la edad pediátrica, en casos leves o moderados, lo único que se tiene que hacer es tratamiento de sostén. Ni la ivermectina, ni la hidroxicloroquina, ni la acitromicina han mostrado efectividad. En los casos que son severos y que nos llevan a esta respuesta multisistémica dada por estas citocinas, se han empleado algunas terapias monoclonales que han detenido o intentan detener a estos factores de interleucinas. Un ejemplo de esto es un medicamento llamado anakinra, que el anakinra es un antagonista de las interleucinas tipo 1. El remdesivir, que no es un antagonista, pero es un antiviral, que es el único que se ha demostrado que la FDA ha aprobado en los casos severos con afección pulmonar. Existen otros fármacos como el tocilizumab, que se han dado reportes de casos, todavía no hay cortes, todavía no hay estudios doble ciego que nos puedan decir que son totalmente efectivos. Entonces, realmente el punto o el reto es detener esta cascada proinflamatoria que tiene el paciente, que en el espectro máximo nos va a llevar a daño multiorgánico, tanto a afección en la función cardiovascular, afección en la función contráctil del ventrículo izquierdo, datos de coagulación intravascular diseminada, trombocitopenia, incremento de dímero D, microtrombosis en diversos organismos, fuga capilar, edema, depresión intravascular, y también nos va a presentar este punto que no es nada despreciable, la neurotoxicidad. Y es que por mecanismos que apenas se empiezan a dilucidar, se ha visto que el coronavirus tiene cierta afinidad para poder, por vía hematógena o sorteando todos los mecanismos de defensa de la barrera hematoencefálica, entrar al sistema nervioso central, ya sea en la parte aguda o en la parte posterior a salir de la replicación viral, lo que nos puede dar datos de secuelas neurológicas que hasta el momento no está bien establecido cómo determinarlas de forma previa a que aparezca esta enfermedad. Entonces, ¿cuál ha sido el reto? Esto, la parte donde el paciente ya llega a este estado y tiene afección sistémica por estas citocinas. Todo esto nos va a llevar a una serie de medidas que son las que intentamos echar a andar en los casos severos. En los casos en los cuales el paciente presenta fiebre y la sintomatología se puede tratar con medios sintomáticos, como puede ser paracetamol, hidratación. En los casos que requieran que son muy pocos oxígeno, es sintomático. Y lo mejor es que si son casos leves, podamos enviar al paciente a casa y monitorizarlo desde casa. Pero ¿qué pasa con nosotros en la terapia intensiva cuando tenemos pacientes que entran en este síndrome de inflamación multisistémica y que van a presentar el grado máximo de inflamación sistémica? Bueno, podemos emplear diversos fármacos, como ya les había mencionado, como puede ser el tocilizumab, la metilprednisolona, la inmunoglobulina. También en niños hay reportes de caso de plasma convalescente, se han hecho plasmaféresis y se han hecho toda una serie de datos que lo que se va a enfocar o a lo que se van a dirigir estas terapias es a reducir las citocinas o bloquear su efecto, ¿ok? Todo esto nos lleva a que el coronavirus ha venido a reforzar en nosotros, dentro de la terapia intensiva, la presencia de un daño multiorgánico ocasionado por un patrón citocinémico. Y es que esto que estamos viendo en el coronavirus no es algo nuevo para nosotros en terapia intensiva pediátrica. Es algo que ya habíamos podido presenciar o palpar en pacientes oncológicos con activación macrofágica, en síndrome, en hemofagocitosis, en los choques sépticos refractarios. Todo esto es debido a la inflamación y todo el daño que está haciendo el COVID es debido a la inflamación. Si nosotros en algún momento
podemos determinar o llegar a un fármaco que nos limite esta inflamación, sería muy bueno en el terreno de la terapia intensiva. Con todo esto y en resumen, ¿por qué di el título de COVID más allá del pulmón en la edad pediátrica? Porque para nosotros el síndrome de inflamación multisistémica se ha tornado el punto álgido de manejo y el punto o la presentación más grave que podemos tener de coronavirus en los niños. Ojo, no estoy diciendo que el niño no pueda tener afección pulmonar, porque también hay reporte de casos de niños que tienen SDRA que también han llegado a requerir ECMO. Pero tenemos que estar con la mente abierta de que aquel paciente que llega con fiebre, dolor abdominal, presencia de ganglios, lengua con características en fresa, dermatosis, que la dermatosis pueden ser de diversas características. Nosotros lo abordamos, el dolor abdominal no nos queda claro, tomamos laboratoriales, vemos trombocitopenia, incremento de dímero D, incremento del CPK, incremento de DHL, tenemos enseguida que sospechar que tal vez ese dolor abdominal que nosotros podemos clasificar como un apéndice podría tratarse de un coronavirus. Entonces, cuando nosotros tengamos en mente esto, podemos echar a andar una serie de determinaciones o abordajes terapéuticos que nos van a llevar a pensar en todos los órganos que podrían estar afectados en el paciente pediátrico. Tampoco quiero poner un escenario catastrófico y hay que recordar, como les había dicho, que realmente el paciente pediátrico va a ser un vector de transmisión hacia la parte familiar de los clústeres que se presentan. Y hay un dato muy importante que ya no lo puse en las diapositivas, pero ha habido estudios donde se ha demostrado que la presencia o la replicación viral todavía por las evacuaciones puede llegar a ser desde 2 meses hasta 6 meses posteriores a la infección aguda en los pacientes pediátricos. Entonces, todo esto nos ha puesto en reto, ya que la presentación de este virus puede ser totalmente inespecífica y darnos cualquier tipo de patología antes de pensar en el coronavirus. Es por eso que hoy por hoy, ante esta contingencia epidemiológica que tenemos, hemos decidido que cualquier paciente febril con los datos, aparte de desaturación y datos de dificultad respiratoria, tenemos que pensar en que el coronavirus esté presente en aquellos pacientes que tienen dolor abdominal, dermatosis, ganglios, vómitos, náuseas, alteraciones neurológicas y laboratoriales, dentro de toda la batería que hacemos, datos que nos hablen de inflamación sistémica. Es de aquí que les quiero agradecer su presencia, el conectarse a este curso. Intenté dar una plática global, más que una clase, es enfocarlos en qué está pasando en pediatría, es enfocarlos en cómo podemos nosotros sospechar en estos niños, es montar la conciencia de que el coronavirus en el paciente pediátrico puede tener una presentación totalmente diferente a lo que vemos en el adulto y que no esperemos ver en el niño la clásica desaturación con daño pulmonar, con una tomografía, con un CORAX 3-4. El niño puede tener un pulmón íntegro y tener solo datos abdominales, vómito, náusea y fiebre y tener un coronavirus. Espero que haya sido de su agrado esta charla. Dejo mis datos, dejo mi mail. Actualmente estamos en el Hospital Regional Universitario. Somos parte de la vocalía de la Asociación Mexicana de Terapia Intensiva Pediátrica y esperemos que algunos de ustedes, quórum que está conectado, intentar inyectarles esta pasión por la pediatría, pero sobre todo esta pasión que estamos empezando a formar a nivel regional por el cuidado crítico pediátrico. Considero que el Estado está en una fase inicial de esto, pero poco a poco tenemos que ganar gente que podamos capacitar, que se pueda entrenar y que pueda tener el expertise necesario para llevar a estos pacientes, ya que el paciente pediátrico no es un adulto chiquito. El paciente crítico pediátrico necesita un enfoque, un manejo, cuidados y un entendimiento diferente de las patologías que pueden tener. Y con esta imagen que a mí particularmente me gusta mucho y que siempre pongo en mis charlas,
y digo la siguiente frase. Yo en terapia intensiva estoy totalmente convencido en mis años que he ejercido esta profesión, que para ser un buen intensivista tenemos que saber y comprender que el organismo es uno solo y que el organismo se puede comunicar entre ellos, entre los diferentes órganos, y que esta comunicación, cuando nosotros la llegamos a comprender de forma cabal, podemos echar a andar a un cuerpo como un todo, no solamente como órganos separados. Y aquí les agradezco su presencia y creo que entramos a la fase de preguntas y respuestas.